Giraldo, soy del cuarto cuatrimestre de Administración de Empresas y hoy de la Universidad Un Minuto de Dios. Hoy les voy a hablar sobre la asignatura Estadísticas de sobre un tema específico que son las tablas de frecuencia. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Las tablas de frecuencia son una herramienta que en orden de manera que se presenta numéricamente características de distribución de datos. La función una columna la X1, que son todos los datos ordenados de menor a mayor. F1, F son el número de veces que se repiten estos datos. La frecuencia es la que se divide. La frecuencia de FI divide el total de datos que hay en la tabla. El porciento se debe multiplicar lo que nos dio en la columna FR de frecuencia relativa multiplicado por 100 y a lo último debe dar 100. La F se suma los números anteriores sucesivamente. Por ejemplo, en la primera casilla tienes el dato número 4. Bueno, pones en la primera 4, en la segunda tienes 2, entonces sumas el 4 más 2 da 6 y así sucesivamente. La tabla de frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta pero valor a X es el número de valor de conjunto X y la suma de frecuencias de todos los diferentes del conjunto. Deben ser el número total de sujetos n. Si el conjunto tiene K números o categorías de diferentes. Bueno, también está la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, etc. Bueno, esto es un ejemplo de uno de los ejercicios que hicimos con la construcción de tablas que aplicaron. Buenas noches. El día de hoy les hablaré un poquito de lo que es la estadística descriptiva. Dentro de las actividades a desarrollar dentro del taller había un punto que decía tablas y tipos de frecuencia. Para eso es importante saber qué es una tabla de frecuencias y para qué nos sirve. La tabla de frecuencia es un gráfico en el que podemos evidenciar el número de veces que se repite un dato. Existen algunas clases de frecuencias muy específicas en las que podemos identificar exactamente como el número de datos, algún promedio de población, cantidad de notas que se sacó durante un promedio. Ellas son la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Mediante estas frecuencias podemos sacar más información completamente y detallada de un porcentaje dentro de la población. Buenas tardes. Vamos a hablar sobre las tablas de frecuencia y su representación gráfica. Las tablas de frecuencia son agrupaciones de datos que pueden ser de manera cualitativa y cuantitativa. De manera cualitativa podemos graficar estos datos en un gráfico de barras, que es uno de los más usados para hacer estas representaciones gráficas. El gráfico de barras tiene un eje vertical, que es donde se pone la frecuencia de las clases, y el eje horizontal, que es donde van las clases cualitativas. Como lo explicaban en el libro, con el ejemplo de los carros vendidos y en cada local de la compañía, entonces en el eje vertical estaría el número de carros, 10, 20, 30, 40 y 50. Y en el eje horizontal estaría entonces los nombres de los locales que vendieron los autos. Por ejemplo, en el número 1, la primera barra está Ken, que es un nombre de un local.
en ese vendieron 50 carros, entonces la barra sube hasta el número 50 y así sucesivamente va quedando nuestra gráfica. Cuantitativa, hay tres representaciones que son el histograma, el polígono de frecuencia, el polígono de frecuencias acumuladas. El histograma de una distribución de frecuencias basada en datos cuantitativos se asemeja a la gráfica de barras. Este también tiene un eje vertical y un eje horizontal. Con la diferencia de que el histograma tiene las barras unidas, están continuamente. La frecuencia se representa por medio de las alturas de las barras, y a raíz de la naturaleza de los datos hay diferencias por lo general en lo que midan las escalas. Bueno, también tenemos el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es una gráfica que vemos muy a menudo en los periódicos, revistas, noticias, que es ese gráfico que es así, también tiene su eje vertical y su eje horizontal, y es el que vemos que va unido. Dice que también muestra la forma que tiene una distribución y es similar a un histograma. Consiste en segmentos de recta que conectan los puntos que forman las intersecciones de los puntos medios. Este tipo de gráfica muy útil para describir información cualitativa es la gráfica de pastel. Muestra la parte o el porcentaje que representa cada clase del total del número de frecuencia. Este gráfico nos ayuda mucho porque él nos va a decir el porcentaje en dinero que vendió o en ganancias que vendió cada local. Bueno, y para representar datos de manera cuantitativa hay tres representaciones que son el histograma, el polígono de frecuencia, el polígono de frecuencias acumuladas. El histograma de una distribución de frecuencias basada en datos cuantitativos se asemeja a la gráfica de barras. Este también tiene un eje vertical y un eje horizontal. Con la diferencia de que el histograma tiene las barras unidas, están continuamente. La frecuencia se representa por medio de las alturas de las barras, y a raíz de la naturaleza de los datos hay diferencias por lo general en lo que midan las escalas. Bueno, también tenemos el polígono. Buenas noches, mi nombre es Ingrid González Mena, hago parte de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Juan y Minuto. En este momentico les voy a hablar un poquito sobre la tabulación de los datos en la estadística, ¿cierto? Dice que tras la recogida de datos, en el siguiente paso, un trabajo estadístico consiste en una representación de estos datos de manera directa, concisa y visualmente atractiva. Esto se hace en estadística mediante la tabulación de la variable estadística o del atributo. Dice que la tabulación para carácter cualitativo, la tabulación es un carácter cualitativo, es la más simple de todas. Como norma general, para construir una tabla de carácter cualitativo debemos tener en cuenta tres pasos. Primero, en la primera columna se colocan los distintos atributos. En la segunda columna, las referencias absolutas, recuento de datos para cada atributo. Y la tercera, en la tercera columna, la frecuencia relativa, división de frecuencia absoluta entre el total del dato. O los porcentajes para porcentar
se multiplican por 100 los valores de la frecuencia relativa, ¿cierto? La tabulación para variables cuantitativa discreta. Para realizar una tabulación de una variable cualitativa discreta se recomienda las siguientes disposiciones. En esta tenemos 5. Primera, en la primera columna colocar los distintos valores ordenados de menor a mayor de la variable discreta. En la segunda columna los valores de la frecuencia absoluta, recuento de los datos. En la tercera columna los valores de la frecuencia relativa, división de la frecuencia absoluta entre total de los datos, o del porcentaje. Para porcentuar se multiplica por 100 la frecuencia relativa. Cuarto, en la cuarta columna los valores de la frecuencia absoluta acumuladas, acumulación o suma de cada frecuencia absoluta con todas las anteriores. Y en la quinta columna los valores de la frecuencia relativa acumulada o porcentajes acumulados. Lo mismo para el caso de la frecuencia relativa. Si vemos la diferencia de esta con la otra, las tres primeras son igual, solo que en esta otra se le suman 2 pasos más porque son cuantitativas discretas, ¿cierto? Tenemos la tabulación para variables cuantitativas continuas. Para los casos en las variables continuas, también para los casos de discreta con mucho valor distinto a la variable, la tabulación se realiza agrupando los valores de la variable en el intervalo, generalmente la misma amplitud, y en el criterio del límite inferior de cada intervalo se considera dentro del intervalo, o el límite superior se considera fuera del intervalo. La amplitud de los intervalos dependen de cada ejercicio. No es aconsejable tener el último exagerado de intervalos, en la primera columna.